Acabamos de terminar la semana en la cual estuvimos recordando que Dios es justo. Y ten eso en mente para que lo podamos unir con lo que sigue para esta semana. No sé si todavía están en las rebajas que normalmente salen en esta época del año por el cambio de colección, sobre todo en la moda. Pero las palabras sale, rebajas, soldes, todas significan lo mismo. Para el comprador es: voy a conseguir algo muy económico, voy a comprar algo súper barato, y uno a veces se prepara y ahorra, aunque a veces termina uno engañado porque unos días antes le suben el precio y queda el precio normal. Pero para el vendedor no necesariamente es una fiesta, aunque sí sale de mucho inventario. Alguien está asumiendo el costo que esa rebaja o ese descuento tiene. Es muy interesante esto, porque siempre que hay una rebaja, siempre que hay un regalo, siempre que hay algo gratis, alguien está asumiendo ese precio. El Dios justo es el Dios que justifica. Es una de esas contradicciones que tiene la Biblia: justo que justifica, santo que santifica, que se hizo pecado para que fuésemos hechos santos. El justo que justifica es el que paga el precio. Cuando Adán y Eva cometieron el error de desobedecer a Dios, tuvieron que asumir un costo y hubo consecuencias para ellos. Pero su error, que era digno de muerte, fue justificado por la muerte de un cordero. La escritura es clara y dice que ellos salieron corriendo porque tenían vergüenza y buscaron hojas de higo. Y esas hojas de higo, o de breva diríamos aquí en Colombia, son unas hojas grandes, pero se secan muy rápido. Y ya en otros videos lo vimos, y se vuelven carrasposas y tú las tomas en las manos y se deshace. Es una pérdida constante de hojitas para tapar la vergüenza de Adán y Eva, porque esas hojas no son permanentes. Dios hace vestidos de pieles para ellos. Justifica el error, pero alguien asume ese costo. Tuvo que morir un animalito para que Adán y Eva tuvieran pieles para cubrir su vergüenza. El Dios que justifica asume el precio para que tú y yo fuésemos justificados, y Cristo se hizo pecado para que Él llevara el pago, o sea que Él hizo el pago que nosotros debíamos hacer por nuestros errores. Ese es el justo que justifica. Y también viene a mi mente la historia de una persona que nos contó Jesús, de una persona que debía mucho al rey, y el rey va y empieza a cobrarle, y los verdugos están listos para infligir el castigo, pero tiene misericordia, como vimos la semana pasada, y lo justifica y le dice: tranquilo, váyase. Pero este sale y agarra a su compañero y lo está ahorcando porque no tuvo misericordia. La justicia y la justificación van juntos. Y la misericordia, como veremos o vimos la semana pasada, no recuerdo ya, estaremos contando acerca de eso. Pero esto es muy interesante, porque para ser fortalecidos en el Espíritu necesitamos acogernos al justo que justifica. Mi pregunta entonces en este día es: ¿te has acogido a la justificación del Señor? Que Dios te bendiga y que su justificación sea suficiente
para que sigamos fortalecidos en el Espíritu. Las siguientes son nuestras próximas actividades como Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana. Todos los días desde las 8 de la mañana, participa de Conectados la Iglesia en mi casa, en vivo por YouTube y Facebook, ICC Radio, en audio por www.iccradio.net. Si no tienes acceso a Internet, podemos llamarte para conectarte y así no te pierdas ningún programa. Tenemos una cita a las 8:30 de la noche para participar de Oración 30, un tiempo para orar juntos y creer que Dios sí cumple su palabra. Oración 30 por la plataforma Zoom. Solicita tu link de conexión. Te esperamos. Prepárate para ser restaurado, liberado, para recibir un milagro y poder decir yo creo. Tiempo sobrenatural, del 28 al 31 de marzo en la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana. Jueves 28 de marzo, libertad para la familia 3 de la tarde. Viernes 29 de marzo, libertad en las finanzas 3 de la tarde. Sábado 30 de marzo, libre de ataduras 3 de la tarde. Domingo 31 de marzo, tiempo sobrenatural de milagros, 8 de la mañana. Te esperamos en la calle 35B Sur número 26 F56, Barrio Bravo Páez, Bogotá, Colombia. Invitado, Pastor Óscar Acosta. Tiempo sobrenatural, 4 días para bendecir a tu familia. Así es, mañana estaremos comenzando nuestro tiempo sobrenatural en la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana a partir de las 3 de la tarde este jueves. Estaremos todos conectados, listos, preparados en la calle 35B Sur número 26 F56 para que usted se conecte, para que usted lo esperamos ahí de forma presencial. Venga con nosotros, no se quede en su casa. Es festivo en Colombia. Le esperamos para que usted pueda participar con nosotros de este tiempo sobrenatural en la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana. Venga con sus invitados, con sus amigos, con todas las personas para que tengamos un tiempo precioso de bendición, para que demos gracias al Señor, porque Dios en todas las cosas es bueno. El Señor obra poderosa y sobrenaturalmente en medio de este tiempo. Vamos a tener el día jueves nuestro primer tiempo, que será de sanidad para la familia. Ese es el primer tiempo que vamos a tener, así que mañana jueves usted venga con toda su familia. Le esperamos en este tiempo sobrenatural, 28 al 31 de marzo, en la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana. El jueves 28, libertad para la familia. El viernes vamos a tener un tiempo especial para las finanzas. El sábado tendremos en la tarde un tiempo de libertad de las ataduras y el domingo un poderoso tiempo sobrenatural. Así que venga, juntos exaltemos y glorifiquemos el nombre del Señor, permitámosle a Dios que obre poderosamente y vengamos con la expectativa de lo que Dios va a hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Venga con esa expectativa de creer que Dios es el que va a obrar, de que el Señor es el que usará este tiempo precioso para traer libertad a su vida y a su corazón. Así que conéctese con nosotros y permitámosle al Espíritu Santo
que mientras adoramos y servimos su nombre precioso, ocurran milagros sobrenaturales en medio de este tiempo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que le esperamos con toda su familia en la iglesia Emmanuel Cruzada Cristiana para que juntos demos gracias al Señor y creamos en lo poderoso y misericordioso que es nuestro buen Dios para con todos y cada uno de nosotros. A usted que siempre se conecta habitualmente en este horario, démosle juntos gracias al Señor porque Dios obrará en este precioso tiempo sobrenatural en la iglesia Emmanuel Cruzada Cristiana. Padre, presentamos desde ya este precioso tiempo que vamos a tener el día de mañana. Señor, prepara nuestras vidas y nuestros corazones para lo que tú vas a hacer. Señor, que te muevas poderosa y sobrenaturalmente en medio de tu precioso pueblo. Que ocurran milagros. Señor, creemos en la expectativa de recibir lo que está en tu corazón para con todos y cada uno de nosotros. Señor, gracias por bendecir nuestras vidas y nuestros corazones. Y gracias por traer de tu preciosa presencia a todos y cada uno de nosotros. Te glorificamos, te bendecimos y te exaltamos. Te damos todo el honor y hoy, Señor, cerrando nuestro último día de este reto Hechos. Señor, el capítulo 28 cierra este estudio que nos ha llevado a entender muchas cosas, a ver muchos milagros, aprender muchos principios que hay detrás de tu preciosa y poderosa palabra, que entre más la leemos, más nos apasiona. Señor, gracias por cada uno de tus hijos y de tus siervos que ha sacado este tiempo para glorificar tu nombre precioso, por cada persona que se ha sumado y que ha estudiado con nosotros este libro de Hechos de los Apóstoles. Bendecimos, Señor, tu nombre precioso y te glorificamos, porque en todas las cosas tú eres, Señor, el que nos saca en victoria y en bendición. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. A ti la honra y la adoración, porque estás en medio de nosotros obrando, Señor, poderosa y sobrenaturalmente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahí donde usted está, ¿qué tal si usted me acompaña y exaltamos juntos el nombre de Dios? Levante su voz conmigo y diga así: es difícil, a veces no se entiende, tú me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo, yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves, hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende, tú me conoces más que a mí mismo. Quieren algo que no veo, yo sé que tu plan es perfecto. Entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma el control de mi vida. Plan anhelo más que el
te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma el control de mi vida, mi plan anhelo más que el mío, lo dejo en tus manos, úsame Jesús, a mi manera no funcionó, lo que tú tienes es mejor, lo dejo en tus manos, úsame Jesús, a mi manera no funcionó, lo que tú tienes es mejor, lo que tú tienes es mejor. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos, toma el control de mi vida, mi plan anhelo más que el mío, te suelto mis planes, te suelto mis decisiones, toma el control de mi vida, mi plan anhelo más que el mío, te suelto mis cargas, suelto mis fallas, toma el control de mi vida, mi plan anhelo más que el mío. Porque lo que tú tienes es mejor. Señor, lo que tú tienes para nuestras vidas es mejor. El plan y propósito que tú tienes para con nosotros es mejor. Señor, nuestra vida está dispuesta para ti, para que tú, Señor, hables poderosa y sobrenaturalmente. Mientras escuchamos tu palabra, las cadenas sean rotas. Trae, Señor, libertad a nosotros, que podamos, Señor, ver tu plan y tu propósito cumplido en nuestras vidas. Bienvenidos a nuestro cierre hoy, en este tiempo precioso. Hoy nuestro título es Pablo llega y predica en Roma. Gracias a todos los que se han esforzado en este tiempo. Dan gracias al Señor, glorifican el nombre de nuestro buen y amado Señor y creen en lo sobrenatural que Dios está haciendo. Gracias por sumarse, por participar, por estar conectados, creyendo en las palabras y en las promesas del Señor. Apóstol Rafael, bienvenido hoy a este tiempo de reto, Hechos de los Apóstoles, hablando del capítulo 28. Pablo llega y predica en Roma. Bienvenido, apóstol. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Cuando arribamos al último puerto de este temario bonito que nos ha inspirado Dios por su Espíritu Santo y por su santa palabra, para tomar este tiempo, estos días, estos 28 capítulos, en donde podemos darle gracias al Señor porque hemos aprendido muchas cosas. Yo creo que ustedes todos han enriquecido su conocimiento, algunos que ya lo tenían y otros que en un momento determinado comenzó a despertar en su mente y en su corazón un deseo ferviente de estudiar la palabra del Señor y de esta manera sistemática, sencilla, práctica. Padre bueno, gracias en esta mañana, cuando arribamos en la última parte al terminar estos 28 capítulos que nos han enseñado con amplitud la vida del apóstol Pablo, parte de la vida quizá, el desarrollo que el médico Lucas, el escritor, pudo plasmar de una manera sencilla, práctica, entendible, organizada,
De tal manera que cada una de las enseñanzas que hemos recibido capítulo por capítulo, versículo por versículo, han sido muy claras. Y cuando tenemos preguntas, ahí están las respuestas. De esta manera nos estamos edificando y agradecemos, Señor, por este tiempo que nos has brindado. Hasta aquí yo oro en el nombre de Jesús para que cada uno de nuestros hermanos haya recibido y aprovechado al máximo este tiempo precioso que tú nos permites tener, para tener más conocimientos, ver la iglesia del primer siglo, cómo se formó, cómo se inició este gran proceso que hoy nos deleita, que nos anima, que nos fortalece, que nos llena de su gracia y que nos ayuda para que no solamente nosotros tengamos el privilegio de disfrutar de una nueva vida, sino también todos nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, quizás allá en la empresa, en la industria, en el comercio, en el sitio donde estamos, aún en los tiempos de recreación, en los tiempos de descanso, siempre habrá una palabra que viene en nuestra mente, en nuestro corazón, que nos hace meditar y pensar de tantas cosas hermosas que tú tienes para nosotros y que hemos atesorado en el corazón a través de la enseñanza de la palabra. Por lo tanto, Señor, ayúdanos en esta hermosa mañana para dar un cierre con broche de oro y una apertura muy gloriosa para seguir compartiendo el llamado que nos hace en este capítulo, en estos capítulos, estos 28 capítulos, de lo que es el plan de Dios, basado en la vida de Jesús, inspirado en la vida del apóstol Pablo y todo ese equipo de hombres y mujeres que tú preparaste para ese tiempo y que hoy nosotros nos gritamos con ellos y aprendemos de ellos para poner en práctica el mandato y el llamado que tú nos has hecho de la gran comisión. Gracias, papá lindo del cielo, por este tiempo, y en tu santo nombre nos encomendamos para que sea grato delante de ti este tiempo y que podamos ser fortalecidos, bendecidos y capacitados por la sabiduría que viene por el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, estando ya a salvo, dice el versículo 1, supimos que la isla se llamaba Malta. Malta, después del naufragio. Habían pasado muchas cosas, habían llegado esos, ¿cuántos dijimos? ¿Cuántos eran los que estaban? 276 personas iban en ese barco y el barco fue destruido, parte de las tablitas sirvieron para poder pasar y quedar a salvo. Entonces, vemos que ya se habían salvado y dice que los naturales de ese lugar de Malta, dice, nos trataron con no poca humanidad. Cuando dice con no poca humanidad, quiere decir que con mucha humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Tremendo, ¿no? Bueno, cada una de estas cosas vemos que se desarrolla de una manera milagrosa. Pero yo quiero que destaquemos lo siguiente. La isla de Malta se hallaba a 100 kilómetros al sur de Sicilia. O sea que la distancia era bastante grande. Tenía puertos excelentes y estaba ubicada en forma ideal para el comercio, porque todas esas poblaciones que visitó Pablo y donde estuvo en los diferentes viajes eran pueblos comerciales, eran pueblos que había mucho comercio, había mucha industria y se movía mucha gente, a más de lo que se movía por el poder de Dios. Entonces, los ancestros de los isleños en Malta eran fenicios. Ahora, podemos encontrar un pensamiento más que quiero dejarles en el corazón. Pablo inició su viaje en Cesarea, ¿se acuerdan? Su viaje de 3.200 kilómetros hacia Roma. Y cuando uno piensa en esas distancias, escúcheme, 3.200 kilómetros hacia Roma. Eso es como ir de aquí a Barranquilla, volver y volver hasta allá y venir por lo menos hasta Cartagena. Para que entendamos las distancias tan impresionantes que eran,
y costeando el mar. Y no era, digamos, en un momento determinado, ni buenos tiempos, ni tampoco las comodidades que quizás tenemos hoy. Entonces esto hace que nosotros pensemos que realmente la obra que Dios hizo, la dirección sabia en el corazón de Pablo, fue impresionante, mucho más impresionante de lo que quizás hemos leído y entendido hasta aquí. Distancias enormes. Ahora, para evitar los mares abiertos, seguía en la línea costera. Por eso es que vemos que en Mira tomó una embarcación rumbo a Italia, llegó con dificultad a Genido, luego pasó a Creta, perdón, para desembarcar en Buenos Puertos. Ahí tenemos unos puertos bien especiales. Y la próxima parada fue Fénice, pero fuertes vientos desviaron la nave que se dirigió al sur costeando la isla de Clauda. Luego anduvieron 2 semanas a la deriva hasta que naufragaron en la isla de Malta y llegaron allá como náufragos. Y ahí es donde comienza este capítulo. Entonces Dios le prometió a Pablo una travesía segura. Desde cuando se le apareció, que leímos en el capítulo 27, dice que el ángel de Dios vino y le dijo que tranquilo, que pasaran, que no, que habría algunas pérdidas, pero no de vidas. Entonces no permitiría a Dios que nada detuviera a su siervo, porque él estaba con la seguridad de que Dios le estaba guiando. Ahora, la historia de esa víbora venenosa que mordió a Pablo no pudo causarle daño. Y es que debemos de entender lo siguiente. Nuestras vidas están en las manos benditas de Dios, sea para continuar o terminar en el tiempo del Señor. Pero Pablo tenía aún tareas que Dios quería que le llevase a cabo y le hacía falta hacer muchas cosas que leímos y que estamos leyendo y que nos decimos, wow, cosas impresionantemente bonitas. Ahora, el versículo 6 dice, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, este es un Dios tremendo. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, dice el versículo 7, que nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Este hombre Dios lo había puesto en el camino. Como Dios coloca personas en el camino nuestro, muchas veces yo he vivido experiencias impresionantes cuando salimos a diferentes lugares que uno dice, bueno, vamos a un lugar desconocido, pero allá planta Dios a alguien para que a uno lo atienda, lo reciba y lo bendiga. Ahora, hay que entender que estas personas, que aunque eran muchos muy supersticiosos, los fenicios, y creían en muchos dioses, cuando vieron que a Pablo no le afectó el veneno de la víbora, pensaron que estaban delante de otro más, pero físico. Una situación similar se narra en el capítulo 14, cuando estábamos estudiando el 14. ¿Se acuerda? Que los creyeron que el uno era Mercurio y el otro era, bueno. Ahora, Pablo continuó ministrando a otros, aún como náufrago y prisionero. Escúcheme eso. Solamente en este viaje, el centurión, el principal de Malta y muchos otros recibieron su influencia, según lo que dice el versículo 8 que leímos, donde dice, mire, es interesante, dice que aconteció que el padre de Pablo estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, o sea, una diarrea con sangre, eso es disentería. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y glorifícate, Señor, y fue sano. Ah, pues eso hizo más impactante la estadía de él allí. Hecho esto, pues también nosotros que en la isla tenían enfermedades, tenían y eran sanados. Mire, démosle gracias a Dios, porque en todo lugar donde vayamos y preparémonos para este tiempo, ustedes de pronto algunos salen, perdón, a diferentes lugares, o reciben personas en su casa. Ah, es que hay un enfermo. Atrévase a orar creyendo, a tener fe para que Dios lo use
con la misma unción del apóstol Pablo. Ahí tenemos uno de los grandes ejemplos. Él había sido, pues estaba preso, porque estaba custodiado, había sido náufrago, y bueno, y tenía unas situaciones que hubiera podido decir Pablo, no, pues que yo estoy preso, yo no oro, tráiganos, no, que cuáles enfermos, pues que no, él no hizo eso, porque lo que tenía por dentro era la oportunidad que Dios le daba para que toda persona que se atravesase en su camino se llevara un mensaje del amor de Dios, del poder sobrenatural de Dios, de la guía soberana del Espíritu Santo. ¿Y acaso no es eso a lo que Dios nos llamó? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos ¿a dónde? En todos los lugares donde vayamos. Eso dice el versículo 8, ¿cierto? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso no era lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Y eso no es lo que tenemos que hacer usted y yo, mi hermana, mi hermano querido. Obviamente que sí. Entonces no es de asombrarse que el evangelio se esparciera, como por decir algo, como un fuego desenfrenado por los diferentes lugares, porque no solamente se oía de lo que Dios había hecho a través de este hombre y su equipo, sino que lo veían y le traían los enfermos. Y el boca a boca, eso sucedió ahí en esa isla. Dice el versículo 9, el 10 dice, bueno, desde el 9 dice, hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones. Y cuando zarpamos más, nos cargaron de las cosas necesarias, rumbo a Roma. El último tiempo para llegar a Roma. Pero esa travesía dice 3 meses, versículo 11. Nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Cástor y a Polus. Averigüe usted quiénes eran Cástor y Polus. Y llegados a Siracusa estuvimos allí 3 días, pero habían pasado 3 meses después del asunto de estar en Malta. Entonces Pablo continuó su labor. ¿De dónde vinieron los hermanos de Roma? El mensaje del Evangelio se había esparcido por Roma en formas diversas. Muchos judíos que vivían en Roma visitaron Jerusalén durante las fiestas religiosas y se llevaron la semilla de la palabra. Algunos asistieron en el Pentecostés, yo creo, según el capítulo 2, versículo 10 que leímos, cuando vino el Pentecostés, yo creo que algunos estaban allí y fueron, creyeron en Jesús y llevaron el mensaje de su regreso a Roma. También Pablo escribió su carta a los romanos antes de visitarlos, y usted puede leer, deleitarse leyendo esa carta del apóstol Pablo a los romanos, que es espectacular. Ahora vemos más adelante, versículo 15, dice, de nosotros siguieron los hermanos y salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Ya nos recibieron hermanos. No eran solamente gente que había oído de ellos, sino hermanos. Se dice que el foro de Apio era un pueblo situado a 70 kilómetros al sur de Roma. 3 tabernas estaba localizado a 55 kilómetros al sur de Roma. Y una taberna era un lugar donde se vendían alimentos. No tenga en cuenta lo que de pronto usted piensa de lo que son las tabernas que conocemos hoy. Se ofrecía alojamiento a los viajeros, era como un hotel, pero ya lo llaman tabernas y se llamaba 3 tabernas porque habían varias de ellas. Entonces los cristianos públicamente fueron a recibir a Pablo y animarlo y decirle, bienvenido Pablo, porque lo estábamos esperando. Ahora, aconteció que 3 días después, dice el versículo 17, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, mire lo que les dijo, yo, varones hermanos,
no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, y aquí está. Porque él estaba, ya le digo, con guardias, no solamente los soldados que venían con él, sino un guardia especial que lo leímos en el capítulo 26. Dice, los cuales habiendo examinado, versículo 18, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose a los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Cómo le parece? Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti. Dice, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Es decir, el comentario era que eran la cosa más terrible y que el comandante de ese grupo era Pablo. Entonces Pablo quería predicar el evangelio en Roma. Y finalmente llegó allí encadenado a través de naufragios y después de muchas pruebas y dificultades. Y a pesar de que pudo haber deseado una travesía más fácil, sabía que Dios lo había bendecido mucho al permitirle reunirse con los creyentes en Roma y predicar el mensaje a judíos y a gentiles en esa gran ciudad. Dios hizo que todas las cosas redundaran para el bien de Pablo. Nosotros podemos confiar, mis hermanos, en que Él hará lo mismo con cada uno de nosotros. Es el mismo Dios. Dios quizás no le hará las cosas cómodas ni seguras a nadie, pero le hará la oportunidad de hacer su obra, y que a pesar de que hayan dificultades, Dios siempre está con nosotros. Ahora, los romanos denunciaban a los cristianos en todas partes porque los veían como una amenaza para el sistema romano. Hasta hoy, ¿no? Los cristianos creían en un Dios. En cambio, los romanos tenían cientos de dioses, como hoy, incluyendo al César, que era el que más veneraban, como hoy veneran al Papa. Entonces, los cristianos estaban comprometidos a una autoridad de mayor rango que el César. Y eso les molestaba, ¿sí? Y por eso es que de pronto usted ha escuchado, ¿y usted no se somete a la autoridad del Santo Padre? El Santo Padre dio una arenga de tal cosa. Por ahí, incluso en estos días, él mandó, no sé si sea verdad, yo recibí una información que dice que el emperador de Roma actual, este hombre que es argentino, dijo que podían comer los católicos toda la carne que quisieran en estas semanas. Que lo importante no era la comida, lo importante era la relación que tuvieran con Dios. A su manera lo dijo. Perdón, pero bueno, dejémoslo ahí. Ahora, Pablo usó el Antiguo Testamento para enseñar a los judíos que Jesús era el Mesías y que el cumplimiento de las promesas de Dios se estaban dando en esa época. En la epístola de los Romanos, escrita 10 años antes, según lo que cuenta la historia, revela el diálogo que sostuvo Pablo con los judíos en Roma. Mientras Pablo vivió bajo arresto domiciliario, hizo más que hablar a los judíos. Escribió cartas llamadas comúnmente sus epístolas de la prisión. Y entre ellas está la que usted y yo leemos ahora en el Nuevo Testamento, Efesios, Colosenses y Filipenses. Asimismo, cartas personales como la dirigida a Filemón. Entonces, Lucas estaba con él en Roma, y aquí vemos que allá llegó con él. Él lo acompañaba regularmente, y yo creo que casi siempre. Timoteo lo visitó a menudo. Colosenses habla de todo lo que pasó y cómo lo hiciera Tíquico y bueno, Epafrodito, Marcos. Pablo testificó a todos en el pretorio
y se relacionó con los creyentes de dicha ciudad. Entonces las cartas, porque esto de Hechos de los Apóstoles es como el paquete grande, pero se describen las otras 13 cartas que hay, y en cada una de ellas hay enseñanzas preciosas, especiales para cada una de las culturas de los diferentes pueblos, como lo que era en Éfeso, lo que era en Colosas, lo que era en Filipos, ¿sí? Lo que fue directamente a Timoteo, cuando fue a Tito, etcétera, ya a personas específicamente. Pero es impresionante cuando uno se pone a analizar todo lo que Dios usó con este hombre de bendición. Ahora, la tradición dice que liberaron a Pablo después de 2 años de arresto domiciliario en Roma y que emprendió su cuarto viaje. Eso cuenta la tradición, y algunas razones para que esta tradición se escribiera son que Lucas no nos da detalles de su juicio ante el César, y él era un cronista meticuloso. Segundo, que la fiscalía tenía 2 años para traer el caso a juicio. Tal vez el tiempo transcurrió y por lo tanto se acabó el tiempo y lo dejaron libre y que hiciera lo que quisiera. Ahora, en su carta a los filipenses, escrita durante su prisión en Roma, el apóstol Pablo da a entender que muy pronto le pondrán libertad y que estaría en condiciones de emprender un nuevo viaje, y ahí es donde se dice el cuarto viaje que él hizo, de Roma a diferentes lugares. En la Biblia no está eso. Pablo menciona varios lugares a los que quería llevar el Evangelio, los cuales nunca visitó en sus 3 primeros viajes. También la literatura cristiana primitiva habla claramente acerca de otros viajes de Pablo. A lo mejor durante el tiempo de libertad, Pablo continuaría con sus viajes en forma extensa, aún llegando a España, según lo que vemos en el Romanos capítulo 15, 24 y en Romanos 15, 28. Él anhelaba llegar a España. Y regresando a las iglesias en Grecia, hacía toda esa tarea. Entonces, las epístolas de primera y segunda, primera Timoteo y Tito se escribieron en ese lapso de tiempo. Más tarde, encarcelaron de nuevo a Pablo, tal vez en Roma, donde él escribió su última epístola, que es segunda Timoteo. Ahora, ¿por qué el libro de Hechos termina aquí? No, no termina. El libro no trata de la vida del apóstol Pablo, sino acerca de la expansión del reino de Dios, del evangelio puro y sano, y eso se presenta con claridad. Por eso cuando usted lee estos 28 capítulos, usted va a tener una identidad de ser un gran evangelista con conocimientos y para enfrentar las situaciones que se presenten. Ahora, entendemos también dentro de esto que Dios pensó, quizá pienso yo, que no era necesario que alguien escribiera un libro adicional que narrara la continuación de la historia de la iglesia primitiva, porque hasta hoy se está escribiendo la historia de la iglesia y seguirá hasta que el Señor venga en la segunda venida. Las señales están dadas según lo que dejó escrito en Mateo 24, y nosotros podemos decir, Señor Jesús, ven pronto, como dice el último versículo de Apocalipsis. Ahora que el evangelio se había predicado y establecido en ese centro comercial mundial y gubernamental de la época, pues podría difundirse a todo el mundo, y esa era la meta que tenía básicamente el apóstol Pablo. Entonces podemos como ir cerrando en lo siguiente. El libro de Hechos de los Apóstoles, recordemos que narra la historia de la iglesia cristiana, el nacimiento y la expansión en los diferentes círculos, a los griegos, a los judíos, a los fariseos, a los saduceos, de los diferentes grupos judíos que había, pero también a los gentiles y a todo el mundo conocido. Por eso es que usted ve que el desarrollo de esos 3 viajes del apóstol Pablo, en medio de ellos se encontró con mucha gente influyente en las ciudades más poderosas del mundo oriental conocido. Entonces Hechos también muestra los milagros sorprendentes y los testimonios de los héroes y mártires de la iglesia primitiva. Pedro, Esteban, Jacobo, Pablo mismo. Entonces el Espíritu Santo impulsó y llevó todo el ministerio
al obrar en la vida de gente ordinaria, en un sentido, como mercaderes, viajeros, esclavos, carceleros, líderes de la iglesia, hombres y mujeres gentiles, judíos, ricos, pobres, necesitados, enfermos, endemoniados, satanizados, engañados, idólatras, religiosos. Muchos héroes desconocidos de la fe continúan los hechos del Espíritu Santo a través de generaciones posteriores, cambiando el mundo con un mensaje que ha llegado a usted y a mí en este tiempo y que sigue siendo el mismo. Cristo Jesús es Señor y Salvador de todo el mundo, para todo aquel que en Él cree. Entonces hoy podemos ser esos héroes anónimos también en la continuación de la historia de la difusión del Evangelio, porque el libro de los Hechos continúa escribiéndose. Mi hermana, mi hermano querido, usted y yo somos llamados en este tiempo para hacer la tarea. En este mismo mensaje que como cristianos debemos llevar a nuestro mundo para que muchos más oigan, se salven, se sanen, sean libres, comiencen a creer y comiencen a disfrutar la vida para la cual Dios nos ha creado a todos. Termino con esto. Cada una de las cosas que estamos viendo y que hemos visto nos dan una enseñanza muy bonita. Yo no sé si usted la copió, yo no sé si usted, como dicen por ahí, usted la cogió, pero la realidad es que todo lo que vemos, todo lo que leímos, tiene una connotación impresionante. ¿Cuál es? Hacer que en esta época usted y yo podamos despertar a una necesidad más grande todavía. Y que podemos decir, oye, pero el pobre apóstol Pablo y toda esa gente fue azotada, atormentada, maltratada, humillada, pero Dios lo respaldó. Y podemos decir cuántos muertos hubo solamente casi en esos 100 años. 4. El resto, incluyendo el apóstol Pablo, vivo. Y muchos haciendo la tarea del Señor. Y bueno, claro, después vinieron ya como otra generación, pero hasta hoy el Evangelio se sigue predicando y ha llegado a nuestras manos, a nuestros corazones, a nuestro ser. ¿Qué vamos a hacer nosotros con todo este compromiso que tenemos? El versículo 30 y 31 dice así: sabed pues que los gentiles es enviada, versículo 30 y 31 dice esto: y Pablo permaneció 2 años enteros allá en Roma, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento, aunque estaba preso, aunque estaba custodiado, pero le permitían que la gente fuera a buscarlo allá, en una casa alquilada. Entonces, conclusión: los Hechos de los Apóstoles es un estudio de la edad apostólica, de la iglesia cristiana temprana. Es la continuación milagrosa de la obra de Jesús en el primer siglo, a través de la obra del Espíritu Santo y los hombres y mujeres que abrazaron esa fe. Presenta el ministerio de Pedro y de los 12 apóstoles y de Pablo en su cumplimiento de la gran convención desde el día de Pentecostés hasta llevar el Evangelio a Roma, la capital del mundo conocido. ¿Qué nos queda a nosotros? El reto del versículo clave de Hechos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿A dónde? En todo el mundo, porque dice en Jerusalén, es decir, la ciudad principal. Pero dice en toda Judea, que era como el departamento, y luego los vecinos, Samaria
que era el pueblo vecino, el departamento, por decir algo, la provincia vecina, y luego dice hasta el fin del mundo. Ellos hicieron una parte y el reto es nosotros hagamos lo demás. Entonces, hacia donde usted vaya, usted es un mensajero de la palabra de Dios. Usted es un apóstol de Dios, porque el apóstol es el que es enviado a hacer la tarea. Entonces, no escatime esfuerzos en dedicarle tiempo a compartir el evangelio. Y si el Señor le permite a usted llegar a una casa, a un hogar o saber de alguien que está enfermo, ore al Señor. Usted no es el que sana, es Dios a través de usted. Muéstrele lo que la Biblia dice. La Biblia dice tal cosa. Y si se acuerdan, creo que de muchas cosas, de lo que leímos aquí, aprendimos en este libro de Hechos, recuérdele, dígale, mire, una vez allá en la isla de Malta estaba el apóstol Pablo, llegó allá como náufrago, lo picó una serpiente, una víbora, pero como él iba Dios sabía que tenía en el corazón que era compartir el evangelio, sanar a los enfermos. Pues la víborita quizá tomó sangre, chupó por ahí algo, se alimentó. A lo mejor la bicha esa se murió, pero a él no le pasó nada. Cosas como esas lo hacen a uno tener más fe. Gracias, hermanos. Espero que este tiempo haya sido de mucha bendición para todos. Agradecido con Dios, con Dani que se echó esto al hombro, y con todos y cada uno de ustedes que se conectan, por lo menos una vez que se conectó en este mes. Gracias, hermano, por conectarse una vez. Bendigo a los que se conectaron todos los días, a los que participaron de una u otra manera. Y bendigo al Señor por todos y cada uno de ustedes y sus familias. Y preparémonos para hacer otro estudio en el otro semestre, de otro libro. Y me gustaría saber sus opiniones. Si a usted le agrada estudiar la Biblia así, y le sirvió de algo para que no solamente hagamos otro estudio así, sino que usted se encargue de el boca a boca, de invitar a la gente para que se conecte también. Y de esa manera también es una forma muy bonita de predicar la palabra. Muchas gracias, hermanos. Aquí cierro mi parte, pero esta noche haremos fiesta. Y el domingo y el otro domingo seguiremos reviviendo esto porque esto no para. Esto apenas es la apertura de las grandes cosas que Dios va a hacer de aquí en adelante, con usted y conmigo, y con todos. Amén. Mi buen Dios y Padre, gracias por cada uno de mis hermanos que con el amor de Cristo en su corazón y guiado por el Espíritu Santo ha entendido un llamado para estudiar la palabra de una manera bonita, de una manera dinámica, de una manera que nos ha hecho reír y que hemos aprendido. Y gracias, Señor, por darnos la alegría y el gozo del Espíritu, para que de esa manera todos y cada uno de nosotros seamos edificados en tu gracia, en tu amor y tu bendición. Síguenos guardando, bendiciendo y fortaleciendo, papalito del cielo. Yo bendigo a cada uno de los que participaron. Yo bendigo a cada uno de los que participarán en el próximo estudio. Y desde ya, papá lindo del cielo, glorifícate. Y danos la linda oportunidad de seguir tomados de tu bendita mano. No nos sueltes, Señor. Agárranos fuertemente, Señor. Y haz que podamos seguir escribiendo el libro de los hechos del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Muy buenos y preciosos días.
Damos gracias a todas y cada una de las personas que se conectaron durante este tiempo con el reto Hechos de los Apóstoles. Esta noche les esperamos en nuestro cierre a través de la plataforma Zoom con las preguntas y demás contenidos que tendremos para esta noche. Cerrar y agradecer, por supuesto, al Señor por todo lo bueno que Dios ha sido y ha hecho durante este tiempo. Gracias por estar ahí en sintonía, conectados, bendiciendo y dando gracias al Señor, porque Dios en todas las cosas es bueno, maravilloso y precioso. Gracias a usted que nos ha permitido acompañarle. Recuerde que en nuestra página web puede encontrar más contenidos e información. Visite www.sccradio.net y conéctese con todos y cada uno de los contenidos que preparamos a diario para que usted los pueda disfrutar y pueda conectarse con todo esto. Gracias a las personas que están en las diferentes plataformas donde usted escucha esta señal de Conectado a la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados, ahí está el Señor para traer libertad, sanidad y restauración. Queremos dejarlos con un video que comparte y resume cómo se cierra este libro de los Hechos también. Así que a usted que ha estado en sintonía, que Dios le bendiga, el Señor le fortalezca. Usted siga siempre conectado con nosotros. Nuestro texto para hoy está en Hechos capítulo 23. No, Hechos capítulo 23 no. Está en Hechos capítulo 28, que es nuestro último capítulo, del versículo 30 al 31. Así que quiero que usted vaya rápidamente conmigo a esta cita y lo podamos leer. Hechos, versículo 28, 30 al 31. Dice la poderosa palabra del Señor a usted que está conectado con nosotros. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Hechos 28, 30 al 31. Hechos 28, 30 al 31 es nuestro versículo para cerrar este reto de los Hechos. Gracias a usted por conectarse y participar siempre. Gracias también por bendecir con nosotros al Señor y creer que Dios es el que obra poderosa y sobrenaturalmente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Que Dios bendiga su vida. Gracias por haber estado con nosotros en este tiempo de bendición. El libro de Hechos. En el primer video vimos que Lucas empieza el libro mostrándonos cómo el Jesús resucitado fue exaltado como el Rey del mundo. Él prometió enviar el Espíritu Santo como su presencia personal para empoderar a sus seguidores en su tarea de ir al mundo y ser testigos de las buenas nuevas de su reino, hasta que un día Él regrese. Y así empezó el movimiento en Jerusalén, cuando el Espíritu vino y transformó a los seguidores de Jesús en el nuevo templo prometido por los profetas de la Escritura. Pero esto generó conflicto con los líderes de Jerusalén y produjo la persecución de los cristianos. El Espíritu transformó esto en algo bueno. De hecho, se convirtió en el medio a través del cual las comunidades de Jesús, originalmente judías, fueron esparcidas fuera de Jerusalén para convertirse en un movimiento internacional multiétnico. Y la iglesia emblema de este diverso movimiento de Jesús estaba en Antioquía, la ciudad más grande del Imperio Romano en esa área. Nos quedamos con Bernabé y Pablo sirviendo en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu mueve a la iglesia a enviarles en un viaje misionero, lo que abre toda una nueva sección en el libro. Las historias de Pablo y sus colaboradores viajando a diferentes ciudades en el Imperio Romano, anunciando las buenas nuevas de que Jesús es Rey. La primera misión es al interior de lo que se conoce como Asia Menor, que se encuentra en la Turquía moderna, y termina con una reunión importante de los apóstoles de vuelta en Jerusalén. La segunda misión es a través de Asia Menor y luego hacia la antigua Grecia. La tercera misión es a través de ese mismo territorio y concluye con el viaje de Pablo de vuelta a Jerusalén. Ahora, al contar todas estas historias, Lucas ha resaltado un número de temas importantes por medio de la repetición. Primero tenemos la misión continua a Israel,
Cuando Pablo entra a una nueva ciudad, él siempre va primero a la sinagoga judía para compartir acerca del Rey Jesús resucitado y de cómo él está formando una nueva y multiétnica familia de Dios. La mayoría de las veces, muchas personas reconocen a Jesús como el Mesías, pero algunos se oponen a Pablo. A veces hasta lo expulsan de la ciudad como a un peligroso rebelde que se opone a la Torá y a la tradición judía. Y esta tensión culmina después del primer viaje, llevando a un concilio en Jerusalén. Pablo descubre que hay algunos cristianos judíos en Antioquía que están diciendo que a menos que las personas no judías se hagan judías, practicando la circuncisión, el día de reposo y obedeciendo las leyes de comida kosher, no pueden ser parte de la familia de Jesús. Pero Pablo y Bernabé están en profundo desacuerdo y llevan el debate al concilio de líderes en Jerusalén. Entonces ahí, Pedro, Pablo y Santiago, el hermano de Jesús, mostraron a partir de las Escrituras y de su experiencia que el plan de Dios siempre fue incluir a las naciones gentiles en su pueblo del pacto. Así que ellos escriben una carta pidiendo a los cristianos no judíos que dejen de participar en los sacrificios paganos del templo, pero no les requieren que adopten una identidad étnica judía o que obedezcan las leyes de la Torá. Esta decisión fue completamente revolucionaria para la historia del movimiento de Jesús. Jesús es el Mesías judío, pero también es el Rey resucitado de todas las naciones. Así que ya la membresía dentro de su pueblo no se basa en la identidad étnica o en seguir las leyes de la Torá. Simplemente se basa en confiar en Jesús y seguir sus enseñanzas. Y esta realidad multiétnica del movimiento de Jesús nos lleva al siguiente tema que Lucas quiere que veamos en estos viajes misioneros: el choque de culturas entre los primeros cristianos del mundo griego y romano. Lucas registra varios choques en Filipos, Atenas y Éfeso. Pablo va y anuncia a Jesús como la revelación del único Dios verdadero y como Rey del mundo, que muestra a todos los dioses e ídolos como impotentes y fútiles. Y su mensaje es consistentemente visto como subversivo del estilo de vida romano y se le acusa de ser un peligroso revolucionario social. Estas historias muestran cómo las comunidades de Jesús, multiétnicas y monoteístas, no encajaban en ninguna caja cultural conocida por el pueblo romano. El mundo antiguo nunca había visto nada como ellos, y los cristianos despertaron más que solo sospechas. Otro tema que Lucas repite es cómo Pablo y los cristianos son constantemente acusados de rebelión y hasta traición contra el César, el emperador romano. Las personas entendieron correctamente a Pablo. Él anunciaba que había otro rey, Jesús. Y también vieron correctamente que la manera de vivir cristiana retaba muchos de los valores culturales romanos. Pero cada vez que Pablo es arrestado e interrogado frente a los oficiales romanos, ellos no ven ninguna amenaza y lo liberan. Estas historias nos muestran la paradoja que la iglesia primitiva presentaba al mundo. Era un movimiento mesiánico judío, pero era étnicamente diverso, lleno de comunidades que trataban como iguales a los hombres y a las mujeres, a los ricos y a los pobres, y a los esclavos y a los libres. Y todos ellos confesaban su lealtad solo al Rey Jesús y no a ningún otro dios o rey. Así que su mismísima existencia ponía de cabeza los valores centrales de la cultura romana. Pero los cristianos no representaban ninguna amenaza militar, porque Jesús les enseñó a ser personas de paz. Así que, del único crimen que Pablo y los cristianos pueden ser acusados es no conformarse al status quo. La última sección del libro retorna su enfoque al testimonio de Pablo esparciéndose desde Jerusalén hasta Roma. Su último viaje misionero termina en Jerusalén, donde su controversial reputación le precede. Es atacado por los judíos, quienes piensan él ha traicionado a Israel, lo que atrae la atención de los soldados romanos, quienes piensan que Pablo es un terrorista de Egipto, empezando una rebelión. Así que lo arrestan. De aquí, Pablo es sometido a juicio. Primero delante de los líderes judíos del Sanedrín en Jerusalén. Luego delante de una serie de líderes romanos en Cesarea. Allí está el gobernador Félix, quien remite el caso de Pablo al siguiente gobernador, Festo, quien eventualmente trae a Pablo delante del rey Agripa. Él termina en prisión durante años, aunque los cargos en ninguno de los tribunales fueron probados, porque lo que estaba haciendo era anunciando su esperanza en la resurrección que ha sido cumplida en el Rey Jesús. Esto difícilmente puede ser probado como un crimen, pero a este punto, el sistema legal romano no puede simplemente liberarlo, así que Pablo termina apelando a la Suprema Corte de Roma.
Ahora, uno podría pensar que todo este tiempo en prisión sería un contratiempo, porque su pasión es andar por los caminos iniciando nuevas comunidades de Jesús. Pero en este libro, el Espíritu orquesta todo para bien. Así que el encarcelamiento le da a Pablo tiempo para escribir sus cartas apostólicas más importantes, y estas se convierten en la forma en que su legado misionero continuará por mucho tiempo después de su muerte. Eventualmente Pablo es transferido a una prisión en Roma, y después de un aterrador viaje a través del Mediterráneo donde casi muere, Pablo termina en arresto domiciliario en Roma, esperando su retardado juicio. De manera que en una casa bastante bonita, es capaz de ser anfitrión de reuniones regulares que alcanzan a judíos y gentiles. Y las últimas palabras del libro son acerca de cómo Pablo está anunciando el reino de Dios y enseñando con denuedo todo acerca del Señor Jesús, el Mesías, sin ningún impedimento. Todo esto sucediendo bajo las narices del César en Roma. La obra unificada de Lucas Hechos hace mucho más que darnos la historia de Jesús y la iglesia primitiva. Nos muestra cómo el reino de Dios vino a la tierra, como existe en el cielo, a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús y de la venida de su Espíritu, empoderando a la iglesia para ser testigos desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Y mientras Lucas cuenta la historia, nos ha dado muchos ejemplos de cómo luce la fidelidad al Rey Jesús, compartiendo las buenas nuevas del resucitado Rey Jesús por medio de palabras y acciones. Significa formar comunidades de Jesús muy diversas, donde personas de todas las clases se reúnan, sean tratadas con igualdad, comprometan su lealtad al Rey Jesús y vivan obedeciendo sus enseñanzas. Todo esto se hace confiando en el poder y la guía del Espíritu Santo para liderar el camino hacia adelante. Y de eso se trata el libro de Hechos. Prepárate para ser restaurado, liberado, para recibir un milagro y poder decir yo creo. Tiempo sobrenatural, del 28 al 31 de marzo en la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana. Jueves 28 de marzo, libertad para la familia 3 de la tarde. Viernes 29 de marzo, libertad en las finanzas 3 de la tarde. Sábado 30 de marzo, libre de ataduras 3 de la tarde. Domingo 31 de marzo, tiempo sobrenatural de milagros 8 de la mañana. Te esperamos en la calle 35B Sur número 26F56, Barrio Bravo Páez, Bogotá, Colombia. Invitado, Pastor Óscar Acosta. Tiempo sobrenatural, 4 días para bendecir a tu familia. Gracias por participar de Conectados la Iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice el Señor. Conectados la Iglesia en mi casa es un tiempo de refrigerio espiritual para nuestra vida, un momento para levantar nuestra voz al cielo, un tiempo para disfrutar en familia, un momento para creer. Conectado la Iglesia en mi casa es posible gracias a la Iglesia Emanuel Cruzada Cristiana e ICC Radio. Te invitamos a seguir las redes oficiales de nuestra emisora ICC Radio. En Facebook sigue nuestro fanpage como ICC Radio. Dale me gusta y habilita la opción ver primero. Búscanos en Twitter e Instagram como @ICC Radio. Nos vemos en nuestra próxima transmisión en vivo.